Tenemos con nosotros a Iván Gatón, analista internacional, amigo de esta casa, para hablar precisamente sobre este conflicto, sus posibles repercusiones, no solamente en Occidente, sino también en el mundo árabe. ¿Cómo estás, Iván? Buenos días. Muy bien, buenos días. Agradecido por la invitación. Bueno, ¿qué ha pasado, Iván? ¿Por qué ha ocurrido esta nueva... qué ha destapado otra vez la violencia? ¿Y qué tiene esto de diferente a lo que ha ocurrido en ocasiones anteriores? es algo cíclico. Hasta 1973, con la guerra de Yom Kippur o del Día del Perdón, a partir de ahí ya los enfrentamientos en la zona no vienen como resultado del enfrentamiento de los árabes en contra de los israelíes, sino que de ahí ya se enfoca más hacia el mundo palestino, porque ya en el 67, digámoslo así, con la guerra de los 6 días, los palestinos pierden ya lo que debería ser la autoridad sobre los territorios que en la resolución 181 que crea el Estado de Israel en el año 1948, es como cuando usted lee a Honorato de Balzac en La piel de Zapa, que la división que se hace del territorio, a los palestinos se le ha ido reduciendo el territorio. Sin embargo, el lado que es para Israel sigue ampliándose, y en la actualidad parte del conflicto es porque hay un fallo del Tribunal Superior de Justicia, la Corte Suprema de Justicia israelí, que autoriza el desalojo de unos palestinos en Jerusalén Este. Sucede que los colonos judíos han ido poco a poco desplazando a los palestinos, y hay un inmueble que pertenece a unos judíos y que unos palestinos hicieron unas reformas, y en base a este fallo judicial que lo detiene el gobierno de Netanyahu, porque a todo esto hay que tomar en consideración que a Netanyahu le ha caído como anillo al dedo la situación, porque no ha podido formar gobierno. Está acusado de corrupción. Es decir, que ustedes hayan visto que Netanyahu le haya puesto gasolina a una situación que es cíclica, es porque políticamente le ha convenido. Entonces, ese fallo de la Corte Suprema, que implica más desalojos de palestinos de Jerusalén, es lo que hace que en pleno Ramadán, que aquí viene otro problema, se está celebrando lo que vendría a ser la cuaresma para los musulmanes. Entonces, en la mezquita de Al-Aqsa, que es un lugar sagrado para los musulmanes, porque desde allí fue donde el profeta Mahoma hizo la Isra, o elevación hacia el cielo, para verse con Isaac, con Jacob, con Abraham, con Jesús. Desde ahí, desde esa zona, los palestinos estaban protestando, si le lanzaron bombas lacrimógenas, pero también iba a haber una marcha de judíos, o no de judíos, porque hay que distinguir algo. El pueblo judío y el pueblo musulmán y los cristianos, usted no puede adjudicarle los muertos de sus líderes políticos. Eso hay que distinguirlo, porque la religión siempre se ha utilizado como arma arrojadiza de los que están detrás del poder. Entonces, los sionistas, en este caso, israelíes que les gustan el enfrentamiento, digámoslo así, porque eso ha sido parte de la cotidianidad. Hay gente que entiende que su identidad está dada en la medida en que tiene un adversario al cual destruir. Y paradójicamente, los únicos que siempre respetaron y apreciaron a los judíos fueron los árabes, porque eran gente del libro. El antisemitismo, el holocausto nazi, no lo hicieron los palestinos, no lo hicieron los árabes. Pero también hay que reconocer, hay un movimiento más fundamentalista dentro de los palestinos, que es el Hamas. Entonces, Hamas, que no es la Organización de la Liberación Palestina de Yasser Arafat, que hay gente que lo confunde. La OLP tiene un brazo armado que es Al-Fatah, pero Hamas, que es sunita, e increíblemente financiado por los iraníes, que son chiitas, esta situación le cayó como anillo al dedo. Y comenzó, porque hay que reconocerlo así, comenzó a lanzar cohetes, matando civiles israelíes. Entonces aquí lo que estamos es con dos pueblos que han heredado
los intereses geopolíticos coloniales. Ambos son víctimas de los europeos, porque en los acuerdos Sykes-Picot es que ya previo a la declaración Balfour en 1915, es que Lloyd George y Clemenceau se sientan mapa en mano como si fuesen agentes inmobiliarios y los ingleses dicen, mira, yo quiero este pedacito aquí, y se reparten el territorio. Y a ambos los convierten en víctimas de sus intereses geopolíticos. Iván, el gobierno dominicano expresó ayer profunda preocupación e instó a la negociación y al diálogo. Yo creo que eso evidencia una política exterior dinámica, activa. Más de ahí no se podía llegar, ¿verdad? Expresar preocupación y abogar por el diálogo. Lo que sucede es que en el mundo, y más en este país que fue donde comenzó la globalización, en esta isla es donde se hace conciencia de la globalidad. Es decir, la modernidad se inicia con la llegada de los españoles aquí. Desde aquí, nosotros debemos estar conscientes de lo que se llama el efecto mariposa. No importa el lugar del planeta que suceda un acontecimiento, eso tiene repercusión en el mundo completo. Y sucede que ya el problema no está solo en la zona de los israelíes y los palestinos, sino que desde el Líbano, el Hezbollah, o Partido de Dios, que es un grupo chiita, que es el brazo armado del Líbano, que venció a Israel en una guerra, ya envía cohetes desde esa zona. Pero tenemos una situación en Siria que hace fronteras con Israel y que tienen el gran problema de los altos del Golán. Es decir, estamos hablando que si hay una zona que geopolíticamente viene a ser peligrosa y es constante su reiteración del peligro, porque no olvidemos que en Israel hay armas atómicas. Es decir, no olvidemos de que Israel está rodeada de enemigos. Estamos hablando de un Estado que se crea después de que los judíos, la primera deportación fue cuando los asirios, y eso fue en el 732, porque el reino de Salomón cae, Salomón muere en el 970 y su hijo Roboán asume el poder, y ahí viene la división cuando llegan los asirios. Después llegan los babilonios con Nabucodonosor en el 532. Ya los judíos estaban siendo sojuzgados y deportados. Pero eso no queda ahí. Ciro el Grande, en el imperio persa, que les da un respiro en el siglo V, que vemos el libro de Esther en la Biblia, donde la sobrina de Mardoqueo se casa con el Shah o el rey persa. Pero llega Alejandro Magno en el 330, y ahí vienen los Judas Macabeos a pelear contra la influencia helénica. Pero después llega Pompeyo en el año 80 a.C. y después los romanos arrasan con los judíos. Es decir, que los judíos no tenían lo que nosotros conocemos como Estado-nación. Esto es un problema que tiene unas raíces históricas muy profundas, porque incluso hasta el idioma hebreo fue rescatado, se rescató el idioma hebreo. Y entonces hay una realidad, y es que no dejan de existir elementos fundamentalistas, porque en ambos hay un anclaje religioso. Sucede que según la Biblia, Abraham no podía tener hijos con su esposa Sara. Entonces ya ella con 80 años casi, Abraham casi con 100, Dios le da un hijo que es Isaac, pero previo a esto Abraham tuvo un hijo que se llamó Ismael, con una esclava egipcia que se llamaba Agar. Esa es la perspectiva bíblica, que es la que todo el mundo cree. Pues los musulmanes entienden que son descendientes de Ismael, pero los judíos son descendientes ¿de quién? De Isaac, de donde viene Jacob, las tribus de Jacob. Entonces todos aprovechan y utilizan a Dios, ¿para qué? Para hacer las guerras del Señor. Y ahí es donde el problema tiene su mayor complicación, que nadie ve el problema o el conflicto israelí-palestino, sino es desde la perspectiva religiosa. Y por eso yo les digo, señores, aquí lo que hay es un complejo militar industrial que se aprovecha de esos conflictos. Aquí lo que tenemos... Que no tiene resolución, Iván. Pues eso se le llama incluso en filosofía una aporía.
Es decir, es una contradicción casi insoluble, porque cuando usted me dice a mí que Dios hizo una promesa con Abraham, yo le digo, ¿y dónde está el notario? Que me digan que hubo una promesa inmobiliaria para que Abraham saliera de Ur de Caldea, en el sur de la Mesopotamia, a una tierra que ya había gente viviendo ahí. Es decir, si buscamos el problema, la solución desde la perspectiva religiosa, no lo vamos a tener desde esa perspectiva, porque sí hay una perspectiva religiosa que es la que muchos han querido soslayar, y es que el judaísmo en la Torá no se manda a matar. E incluso cuando vemos en el Islam también y en el cristianismo las tres religiones abrahamánicas, que el problema grave, que eso sí es una violación del derecho internacional, reconocer a Jerusalén como capital de Israel. ¿Por qué? Porque Jerusalén desde la resolución 181 es capital de las religiones abrahamánicas, es decir, judíos, cristianos y musulmanes, y los tres como religión hacen énfasis en el amor al prójimo, en el respeto al prójimo. Iván, pero el mundo tiene que preocuparse por lo que está ocurriendo hoy. Eso puede tener una escalada. Sí, puede tener una escalada, porque ya nosotros tenemos conflicto en Yemen, que entre comillas hay un acuerdo de paz. Tenemos que, como decía anteriormente, Irán, estas situaciones para Irán, que con Israel las relaciones no son las mejores, no deja de ser preocupante. Tenemos en Siria, que siempre hay problemas con Siria. De hecho, Israel bombardeó hace como 2 semanas unas áreas ahí en Siria. Tenemos problemas en Turquía, que tenemos problemas con los armenios y los azerbaiyanos. Es decir, toda esa zona ahí no deja de ser conflictiva. Entonces la gente dice, ¿y por qué suben los precios de los combustibles si no ha pasado nada? No, es que cada vez que hay un problema en esa zona de Medio Oriente, eso tiene un efecto a nivel global. Todas las cadenas de producción en un mundo globalizado están interrelacionadas. Por eso es la necesidad de, en un país que la mayoría de la gente no sabe ni la cantidad de provincias que tenemos, y yo siempre le digo a los diplomáticos, pero usted no me puede representar si usted no sabe dónde quedan, vengan a ver, y dónde queda Restauración. Es decir, si no conocemos nuestro país, imagínese usted tener conciencia de lo que es el mundo y lo complejo que es. Este problema de Israel y Palestina no es solamente un problema para hoy, sino que puede tener repercusiones a largo plazo, porque quien está en el gobierno en Israel, Netanyahu, es un político con pocos escrúpulos. Iván, tenemos que irnos de Israel a la parte latinoamericana de Colombia. Hay llamados a protestas, ya tú sabes todo lo que ha sucedido luego de este intento de establecimiento de una nueva reforma tributaria. En medio de la pandemia ha salido la clase media a decir que la presión tributaria era directamente para ellos y que no era equitativo, que en vez de ampliar una base, lo que se hizo fue castigar con más impuestos las bases que ya se tenían aprobadas, y bueno, lo otro es historia. Hay nuevos llamados a protestas en Colombia. ¿Qué significa eso en un momento como este? Bueno, Colombia es también la crónica de la muerte anunciada de García Márquez, cuando hace esa reflexión muy profunda sobre América Latina, desde 100 años de soledad y las revoluciones a las que asistía el coronel Aureliano Buendía, porque Colombia, toda su historia, desde aquella famosa guerra de los 1000 días, que fue cuando Estados Unidos aprovechó en el gobierno de José Alberto Marroquín y se tomó la parte de Panamá, Colombia casi nunca ha tenido un instante de paz, porque desde que se forma la capitanía de la Nueva Granada, con Santander y Bolívar como presidente, pero que dejaba Santander allá en Bogotá y decía, voy a llegar a Quito, pero se iba a caballo y duraba 6 y 7 meses, y Santander mandando, estamos teniendo inconvenientes, porque Santander fue uno de los primeros que endeudó, cogiéndole dinero prestado a los Rothschild. Y luego Colombia es una de las sociedades, si ustedes los ven hoy, que tiene los mayores niveles de desigualdad. Usted está haciendo una reforma, usted quiere hacer una reforma tributaria, pero con el gobierno de la historia de Colombia,
con menos aceptación de la población, porque estamos hablando de un hijo de Uribe. Es decir, ha renunciado recientemente la canciller colombiana, además. Porque Colombia, miren, el uribismo, porque no podemos ver al presidente Iván Duque como Iván Duque. Tenemos que ver el uribismo que viene de los falsos positivos. Tenemos que ver a un Uribe que es un tuitero contumaz. Entonces, cuando usted tiene a una sociedad polarizada, que tiene la guerra civil más larga de la historia de la humanidad. Señores, desde la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, como les decía a ustedes, que Balaguer era nuestro embajador en el 1948, Colombia está en una guerra civil, pero ustedes saben cuánto le cuesta a un colombiano pobre salir de la pobreza. De 5 a 9 generaciones. Iván, o sea, tú le quitas crédito a la versión del gobierno colombiano en el sentido de que habrían grupos, por ejemplo, infiltrados desde Venezuela que estarían atizando una protesta que de hecho ya estaba en las calles. ¿Tú le quitas crédito a esa versión? La dio acá el embajador de ese país. Venezuela y Cuba. Sí. No, mire, uno que ya es un señor mayor y que es como decía Darwin, venimos de los monos. Usted a papamono no le puede venir con cáscara de guineo. Es decir, ya a mí usted me trae mi racimo de guineo completo. Eso es tomar de incauto a la gente cuando Colombia apenas sale de la firma de un acuerdo de paz y todavía está el ELN en otro lado. Los problemas de Colombia no necesita que lleguen más de fuera porque ya existen allí dentro. Los paramilitares no son un invento. El narcotráfico no es un invento. El jefe de escolta de Uribe está preso en Estados Unidos por tráfico de drogas. Si hay una sociedad que tiene conflictos profundos y que todavía no se ha sentado a resolver, se llama Colombia. Y evidentemente el gobierno de Duque no ha querido sentarse sinceramente a un diálogo. Pensó que iba a poder imponer la reforma y yo creo que lo que le falta a Colombia es más amor por Colombia de parte de todos los colombianos, no solamente del uribismo, sino también de la gente que está del otro lado. Gracias, Iván. Iván Gatón, analista internacional. Interesante entrevista para esta mañana de viernes. El fin de semana seguramente tendremos más noticias, Iván. Yo creo que seguirán. Cuídate. Vamos a pasar.